lo primero y lo mejor. Esta es la tercera semana que estamos enseñando acerca de lo primero y lo mejor. Recuerde que nosotros terminamos el año enseñando acerca de la generosidad para con el prójimo. Y de hecho terminamos reflejando la generosidad para con el prójimo. El año pasado tuvimos una hermosa reunión de Navidad aquí al costado y pudimos bendecir mucha gente, no solamente los que llegaron, sino que luego nos quedaron canastas que fuimos repartiendo por diferentes puntos de la ciudad. Y este espíritu de generosidad como que se ha quedado impregnado en nosotros. La semana antepasada, la familia Pedrejimo Mogrovejo salió con una olla así como de carapulcra, ¿era? Sí, ¿no? Carapulcra, ¿no? Yo también fui beneficiado por esa carapulcra, pero salió con una olla de carapulcra a repartir a gente que no tiene, porque ese es el ADN de los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo tienen una serie de cosas que los caracteriza, pero una importante, una que no puede faltar, es un corazón generoso. Amén. Y por eso terminamos así el año, con generosidad, pero abrimos el año también con una enseñanza de generosidad, pero ahora para con Dios. Yo les estaba enseñando de que el pueblo hebreo tiene una festividad. Ellos son bien fiestones. A ellos les encanta festejar. Todo el año pasan festejando. Tienen fiestas semanales, tienen fiestas cada mes, tienen fiestas por temporadas, tienen fiestas cada 7 años, cada 50 años y etcétera, ¿no? Y entonces una de estas fiestas es la fiesta de los primeros frutos. Y cuando empieza el nuevo año judío, y esto ocurre entre septiembre y octubre, lo que pasa es que ellos reúnen lo mejor, lo primero y lo mejor de todas sus cosechas para traerlas al Señor. Porque ellos han entendido de que Dios es lo mejor para ellos y ellos quieren devolverle al Señor solo un poco de lo que Dios ya es para ellos. ¿Ok? Y entonces nuestro año no empieza en septiembre ni octubre, pero empieza en enero. Y entonces ya hace un tiempo tomamos la decisión con mi esposa de empezar predicando acerca de que el Señor merece lo primero y lo mejor. Sin duda alguna en la palabra de Dios encontramos tanta riqueza espiritual que a uno a veces traemos enseñanzas que a uno lo motivan, lo animan, le alegran el corazón y todo lo demás. La Biblia está llena de alimento espiritual para nosotros, pero creo que las primeras enseñanzas del año, en lugar de estar enfocadas en el hombre, deben estar enfocadas en darle el honor a que se lo merece al Señor. Por eso que empezamos con esta serie de enseñanzas, lo primero y lo mejor. ¿Ok? Entonces, el día de hoy voy a continuar, pero voy a hablar acerca de otro personaje. Hoy día vamos a hablar acerca de Noé. ¿Ok? Y entonces, esta enseñanza de lo primero y lo mejor arrancaba con Génesis capítulo 4, verso 3 al 5. No sé si ustedes recuerdan que yo enseñé esto. La versión Dios habla hoy, es una versión católica, dice lo siguiente, dice: también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Y me encanta esta versión porque yo no había leído esta parte de Génesis en esa versión, pero ya habíamos enseñado hace tiempo acerca de lo primero y lo mejor. Y ahora este año, mientras estaba preparándome y estaba buscando lo que decían las versiones, encontré que esta versión justo resalta estas dos cualidades de lo que Abel le dio al Señor. Abel le dio lo primero y lo mejor. Y decíamos que lo primero habla acerca de la prioridad. Dios siempre tiene una prioridad en la vida de las personas. El asunto es que no siempre es la misma prioridad. En algunos casos es el número 1, es lo primero en que tú piensas cuando te levantas y lo último en que piensas cuando te acuestas. Es lo primero que tú esperas honrar cuando empieza tu semana, tu mes o tu año. Y así. Pero para otros no. Para otros es, digamos, un lugar, digamos, prioritario número 2. Es importante en tu vida, pero no es tan importante, ¿verdad? No es lo más importante por lo menos. Y para otros es el número 3, el número 4, el número 5, el número 10, lo que fuera. Pero Dios siempre tiene un orden de importancia en tu vida. Y la Biblia nos deja ver que para Abel, Dios era el número 1. Cuando sus ovejas parían, él no hacía lo que harían muchos, ¿no? La mayoría de personas seguramente dirían: primero separo para alimentarme, luego separo otro poco de ovejas para que se sigan reproduciendo y mi ganado siga creciendo, luego separo otro poco de ovejas para poder hacer abrigo para el invierno y al final lo que me sobra, si me sobra, se lo doy al Señor. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Abel esperaba lo primero de sus ovejas. Abel no sabía si iba a sobrar para comer, Abel no sabía si iba a sobrar para hacer abrigo. Él esperaba lo primero de las ovejas y eso le daba al Señor. Pero no solamente eso, sino que le daba lo mejor. Y lo mejor habla acerca de quien tú crees que Dios es para ti. Yo les ponía el ejemplo, ¿no?
Yo he comido ceviche de 4 soles, de un sol he comido ceviche. Me acuerdo cuando estaba en secundaria, me iba a la esquina de Salaberry con Inca. Ahora el señor que tenía su carretilla se ha convertido en un restaurante y se llama Don Abel, acá en la esquina, ¿no? Pero en esa época él te vendía en un tapercito así, choritos a la chalaca por 1 sol. No, o tiradito de pejerrey por 2 soles. Y yo he comido tiradito de pejerrey de 2 soles y he comido tiradito de pescado de 70 soles, de 80 soles. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es quién tú crees que merece tal valor, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el Señor. La Biblia dice que Abel tenía tan en alto el nombre del Señor que él le daba a él lo mejor. Él esperaba lo primero que parían las ovejas y una vez que las ovejas habían parido, Abel seleccionaba y no le daba a Dios la más feita, la más flaquita, la más enfermita, le daba a Dios lo mejor. Y eso quiere decir lo primero y lo mejor. Ahora, les decía, hoy quiero hablar acerca de Noé porque Noé y Abel comparten una característica. ¿Ustedes cuál creen que es esa característica? Noé y Abel comparten una característica. Algo un poco más específico. Noé y Abel forman parte de una lista muy selecta en la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el Salón de la Fama de la Fe, porque Hebreos se escribe más o menos entre el siglo primero y segundo después de Cristo. Pero hasta esa época ya muchas generaciones habían pasado de la raza humana. Ahora, imagínate cuántos, no sé si miles, cientos de miles o tal vez millones de seres humanos ya habían pasado por la tierra y Dios seleccionó a unos cuantos para ponerlos en una lista muy especial, que es esta lista de Hebreos 11. Y ahí figura Abel. Figura Abel porque dice la Biblia que la ofrenda que él dio reflejó la fe que él tenía en el Señor. Pero también figura Noé. Y es por eso que el día de hoy yo quiero hablar acerca de Noé. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar hacia Hebreos capítulo 11, verso 7, que es donde se nos comienza a hablar acerca de Noé. Y dice la Biblia: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, ¿la Biblia qué nos está diciendo? La Biblia nos está diciendo que Noé fue incorporado en esta lista de famosos por la fe. ¿Por qué? Porque él hizo algo especial. Él construyó un arca, pero el asunto de construir de por sí que ya era una empresa muy complicada, porque la Biblia dice que le tomó 100 años, era todavía más complicada por una razón. Y es porque la Biblia dice que Noé la preparó porque Dios le había avisado que iban a ocurrir cosas que hasta el momento nadie había visto. Nadie había visto llover todavía. Dice la Biblia, por la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y algunos dirán, no, pastor, ¿y entonces cómo se regaba la tierra, los árboles, cómo crecían las flores que Dios ya había puesto en el campo, las frutas? Y la Biblia misma responde en Génesis capítulo 2, verso 6, dice: pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el asunto es el siguiente. Imagina Noé. Nunca antes había llovido. Entonces Noé empieza a advertirle a la gente: oiga, arrepiéntanse porque va a llover, y no va a ser cualquier lluvia, va a llover torrencialmente durante 40 días y no nos vamos a salvar a menos que nos arrepintamos delante de Dios. Y la Biblia dice que nadie le hizo caso. ¿Por qué no le hicieron caso? Era difícil hacerle caso a Noé. Mira, si para ti es difícil invitar a alguien a la iglesia, con gente que ya ha escuchado de Dios, que sabe que millones y millones están convirtiendo el cristianismo alrededor del mundo, imagínate lo dificultoso que era para Noé advertirle a alguien acerca de cosas que aún no habían visto. Entonces, lo natural era que a Noé lo miraran como un loco. O sea, realmente, ponte a pensar, Dios te pone a construir un arca porque supuestamente va a venir algo que nunca antes ha pasado en la tierra. Y entonces a Noé lo miraban como un loco. A Noé lo miraban como un desquiciado. ¿De qué está hablando este tipo? Es como que yo les dijera: vengan por favor a la iglesia que va a venir una lluvia de hamburguesas y nos va a aplastar a todos. ¿Me creerían o no? ¿Con qué cara me mirarían si yo les dijera: tienen que venir a la iglesia porque van a llover hamburguesas y nos vamos a morir aplastados bajo las hamburguesas? Me mirarían como chichiflado, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba pasando con Noé. Sin embargo, la Biblia dice que aún así Noé obedeció.
Por lo tanto, dar lo primero y lo mejor significa tener convicción. Y es lo primero que quiero enseñarles el día de hoy. Dar lo primero y lo mejor significa tener convicción. Noé obedeció aun cuando lo que Dios le estaba pidiendo parecía una locura, parecía ilógico, parecía irracional. Pero aún así Dios obedeció. Perdón, Noé obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque dar lo primero y lo mejor es convicción. Es estar convencido de lo que Dios está pidiendo, aun cuando nadie más a tu alrededor lo está creyendo. Nosotros vivimos, es muy curiosa la generación en la que estamos viviendo, porque hemos sido testigos, los que hemos nacido por lo menos en los 80s, los 90s y todavía, hemos sido testigos de tres transiciones, ¿no? Más o menos a fines del siglo pasado, 80s, 90s, estábamos atravesando por algo que se llamó el modernismo. El hombre había descubierto el método científico y todo lo veía ciencia, 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 y todo lo que no podía explicarse mediante la ciencia era descartado. Ese fue el modernismo, ¿no? A fines del siglo pasado. Todo lo que no podía explicarse mediante la ciencia era descartado. Pero luego entramos al siglo XXI y entramos en otra era. Estamos entrando en la era del posmodernismo. Y lo curioso es esto. ¿Sabías que en esta era, esta generación está volviendo a las cosas espirituales? La generación del siglo pasado, que también vivimos nosotros, se desapegó de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no podían explicarse de forma científica. Pero ahora esta generación está volviendo a las cosas espirituales. Pero hay un detalle. No está volviendo a la espiritualidad como la conocíamos antes. No está volviendo al Dios de la Biblia. Esta generación se ha dado cuenta que necesita espiritualidad, que las cosas espirituales realmente existen. Hay cosas que tú no puedes explicar por la ciencia, como el amor, como el odio, como los sentimientos, como los pensamientos, por ejemplo. Y sin embargo, sí que están ahí. Y entonces ellos han tenido la necesidad de volver a la espiritualidad, pero están volviendo a una espiritualidad postmodernista. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación de este tiempo está fabricando dioses a su gusto. Y por eso que hoy día estamos viendo unas cosas bien locas, ¿no? Puedes ver gente que está, por ejemplo, plantando iglesias para miembros de la comunidad LGTB. Y no hay ningún problema con eso. Esta iglesia también es para miembros de la comunidad LGTB. Dios ama a los miembros de la comunidad LGTB. El problema es que estas iglesias están diciendo que en la Biblia dice que eso no es pecado. Y es mentira porque la Biblia dice que eso es pecado, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos viendo el nacimiento de una espiritualidad amoldada a como el hombre quiere. En realidad no estamos buscando a Dios, esta generación está buscando un ídolo. Porque eso es un ídolo, es hacer un Dios a tu manera, ¿no? Es hacer un Dios a tu manera. Sin embargo, vemos cómo Noé, en su tiempo, a pesar de que nadie más creyó lo que Dios estaba advirtiendo, aún así cuando Noé estaba solo, él obedeció lo que Dios le había pedido. Por eso que dar lo primero y lo mejor a Dios significa tener convicción, significa estar convencido de que Dios dice quien dijo que era, aun cuando la gente a tu alrededor no cree en Dios o cree en un Dios diferente al tuyo. Amén. Entonces lo primero y lo mejor es tener convicción, ¿ok? La segunda cosa es que lo primero y lo mejor significa obediencia. Significa obediencia. Yo mientras estaba estudiando me ponía a pensar en lo siguiente. La Biblia es una colección de 66 libros escritos más o menos por 40 distintos escritores que van desde la gente muy humilde como pescadores, artesanos y agricultores hasta gente muy capacitada como reyes, como sacerdotes, como grandes pensadores tanto de tiempos antiguos como no tan antiguos, ¿no? Como en este caso de Pablo, que llegó a discutir inclusive con los filósofos griegos, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente. Dios tenía, porque así le plació, un espacio limitado para revelarse al hombre. Y sin embargo, él, en el capítulo 6 de Génesis, le va a dedicar varios versículos a explicar que él, cuando le pide a Noé que haga un arca, no simplemente le da una orden, le empieza a dar una orden detallada. Mira, Génesis 6:13 dice: entonces Dios le dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés.
Y ahí yo no veo a Noé diciendo, Señor, ¿puede ser de caoba mejor? No. Noé va a empezar a escuchar las órdenes de Dios, ¿no? Y le dice, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás. Y empieza a dar todas las instrucciones, ¿no? De 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos muestra que Dios va a ocupar varios versículos para dejar órdenes específicas para Noé. Y lo más interesante viene sobre el final. Génesis 6:22 dice, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Ahora, esta frase, conforme todo lo que Dios le había mandado, a veces leemos este versículo y lo pasamos muy rápido, pero cuando la Biblia dice conforme a todo lo que Dios le había mandado, tiene un gran peso detrás. ¿Por qué? Tiene un gran peso detrás porque este conforme a todo lo que Dios le había mandado significó para Noé una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de tiempo. La Biblia dice que se demoró 100 años para construir toda el arca. Y cuánta madera, cuánta brea, cuánta paja, cuánto de todo le tiene que haber metido para poder llevar a cabo los planes de Dios, que era salvar a todas las especies que se conocían en ese momento. Por lo menos en cuanto a las especies terrestres, ¿no? Porque las especies de aves estaban en el cielo, las del mar normal podían estar por debajo del agua. De hecho, no me voy a meter ahí porque si me meto ahí me meto en problemas. Génesis es un libro súper complicado de leer, pero no vamos a ir por ahí. Pero el punto es el siguiente. Dios se preocupó de tres cosas. Primero, Dios le da instrucciones detalladas a Noé y se asegura que se registren en la Biblia, eso es lo segundo, para que lo tercero sea que Él se asegurara de que nosotros sepamos de que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Noé no opinó, Noé no se rebeló, Noé no cuestionó, Noé tomó nota de todo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer y lo hizo tal y como Dios le había pedido que lo hiciera, aunque esto le significara una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de tiempo. Es lindo ver cuando un buen domingo tú te echas una buena prédica y la gente sale emocionada, lloraron, se tiraron al suelo, se arrodillaron todo y salieron súper emocionados. Y esa emoción les dura una semana, un mes, tal vez 3 meses, pero después como que la emoción se esfuma y luego la gente vuelve a tener los comportamientos que ya supuestamente había corregido o las conductas equivocadas que había cambiado producto de esta enseñanza, ¿no es cierto? Pero la Biblia no dice que Noé se emocionó por un día, por un mes, ni por un año. La Biblia dice que Noé fue obediente al máximo nivel de detalle durante los 100 años que esa obra demoró. Entonces la Biblia lo que nos enseña es que querer darle lo primero y lo mejor a Dios también implica obediencia. Implica obediencia al mínimo nivel de detalle. Yo una vez estaba leyendo un libro y el pastor estaba contando que él hizo un experimento social, ¿no? Él durante un tiempo empezó a aconsejar a la gente, pero él aconsejaba a la gente con versículos bíblicos, ¿no es cierto? Y entonces, cuando la gente escuchaba la consejería, ellos hacían caso a algunas cosas, pero a otras cosas no. Y su experimento social consistió en lo siguiente. Él iba a empezar a tachar en su Biblia con un plumón negro todos esos versículos que a la gente no le gustaban. Y entonces, después de un tiempo, él volvió con la gente y le estaba predicando algo acerca de la obediencia a Dios. Y él mostró en su Nuevo Testamento y había borrado más de la mitad del Nuevo Testamento. Solo con gente de su iglesia, porque resulta que a la gente hay partes de la Biblia que te gustan y hay partes de la Biblia que no te gustan tanto. Las partes que te dicen que tú eres lo máximo, eres especial, Dios te perdona y es fiel aunque tú no lo seas, esas nos encantan. Pero cuando Dios empieza a pedir obediencia, cuando Dios empieza a pedir sacrificio de tu parte, esas partes ya no te gustan tanto. ¿No es cierto? Y este pastor hizo ese experimento social y él demostró que en el lapso de un año, en la consejería que él había dado para toda la iglesia, más del 50%, más de la mitad de todo el Nuevo Testamento había sido tachada porque a su iglesia no le gustaba todo lo que Dios le pedía. Eso no es dar lo primero y lo mejor. Eso ni siquiera es ser cristiano. Cuando tú eres cristiano, tú sabes que Dios es Dios y lo tienes claro.
y no cuestionas lo que Él te está pidiendo, simplemente obedeces. Te alineas como un soldado y obedeces cada uno de esos versículos que está ahí escrito en las Santas Escrituras. Amén. Porque lo primero y lo mejor es obediencia. Y me encanta esta parte porque nuevamente Dios se aseguró primero de hacer una lista detallada para que Noé obedeciera. Segundo, se aseguró de que esta lista estuviera registrada en la palabra. Y tercero, se aseguró que nosotros hoy sepamos que Noé obedeció al pie de la letra. Entonces, dar lo primero y lo mejor al Señor es ser obediente. Es ser obediente. Amén. Y tercera cosa, dar lo primero y lo mejor es rendición. Es rendirse, ¿no? Ahí por eso en la imagen que ustedes seguramente ya están viendo atrás, ven a un tanque que está apuntando a unas personas y las personas están manos arriba, ¿no? Porque se rindieron. Porque querer darle a Dios lo primero y lo mejor, y esta probablemente es la más difícil de todas, significa rendirse. Significa rendirse. Escucha esto, Génesis capítulo 8, verso 20 dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Ahora imagina esto. En el momento en que el diluvio se desata, dice la Biblia que Dios mismo cerró el arca y de pronto empezó a llover de manera torrencial. Y entonces hombres y mujeres, adultos, ancianos y niños queriendo entrar, pero ya no era posible porque Dios ya había cerrado el arca. Ellos habían tenido todo un tiempo para poder entrar en el arca, pero no quisieron, y ahora que era demasiado tarde querían entrar, ya no podían. Y entonces empezó a llover, y dice la Biblia que llovió y llovió y llovió y llovió, y ni una sola alma quedó viva después de esos 40 días de lluvia. Ahora, nota esto. ¿Qué es lo primero que Noé hace al bajarse del arca cuando ya había cesado de llover y ahora estaban en tierra seca? ¿Qué es lo primero que hizo Noé? ¿Qué hizo? Y edificó Noé un altar al Señor. Y ahí metió, no dice que metió solamente a las palomas o a las ovejas. Dice la Biblia que él metió todo animal limpio, tanto animales de la tierra como aves. ¿Y qué más dice? Que edificó ¿qué? Que levantó ¿qué? Holocaustos. ¿Por qué nos dice la Biblia, o por qué la Biblia habla en plural? ¿Tú crees que un solo holocausto, un solo altar era suficiente para toda esa manga de animales que tenía que meter él ahí? ¿Te imaginas lo que fue eso? Sacrificar de todas las especies de animales limpios. ¿Qué necesitaba él para eso? Madera. Mucha madera. Y es justo lo que él tenía, porque tenía un arca enorme donde había metido a todos los animales. Entonces la Biblia lo que enseña es que cuando terminó de llover, lo primero que él hizo al bajar es adorar a Dios. ¿Y cómo lo adoró? Edificó varios altares para meter ahí todas las especies de animales limpios, y entonces todos los holocaustos ardiendo. Yo me imagino cientos y cientos de metros de holocaustos con animales ardiendo para adorar a Dios. Y lo más increíble es esto. ¿Qué crees que sentía Noé cuando otra vez empezaba a gotear, empezaba a llover y él ya no tenía madera porque todo lo había dedicado al Señor? ¿Cómo crees que se sentía Noé? Yo cuando enseño esta parte en otra enseñanza, pongo el ejemplo siguiente. Cuando mi primera hija nació, ella nació un día de terremoto. Ella nació un día de frío y terremoto. Y el asunto es el siguiente. El 15 de agosto la tierra se sacudió tan fuerte y duró un minuto, pero para los que la vivimos eso fue como una eternidad. No pareció un minuto, parecieron como que no sé, como horas, no sé, parecía mucho tiempo.
Fue algo terrible. Y yo oraba y decía: Dios, ¿por qué el día más feliz de mi vida? O sea, yo creí que era el fin del mundo. Y mi oración era esa: Señor, ¿por qué hoy? ¿Por qué el día más feliz de mi vida? Pero gracias a Dios el terremoto cesó. 1 minuto y 5 segundos o 15 segundos después, el terremoto paró. Y le dimos gracias a Dios. Pero el asunto es que después de eso, toda la madrugada seguía temblando. Y cada vez que temblaba, ya no temblaba mucho, temblaba poquito, pero cada vez que temblaba, tú ya me veías ahí en la puerta de la clínica con la pañalera y ya quería salirme a mi casa, quería salir corriendo porque me entraba temor. No sé si te pasó lo mismo, pero a mí me entraba temor. Imagínate a Noé. Él había hecho añicos todo el arca porque quería adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor había sido lo mejor para él en todos los años de su vida. Y empezaba a llover. ¿Cómo se sentía el corazón de Noé cuando él sabía que no tenía madera? Sin embargo, y nota, yo no había notado algo antes cuando lo había enseñado, pero lo noté hoy cuando estaba repasando mi tema. Dice la Biblia que Noé edificó un altar al Señor y tomó todo animal limpio y ofreció holocaustos, etc. Y mira lo que pasa después. Voy a subrayar la palabra después. Mira lo que pasa después. Y el Señor percibió el aroma agradable, y entonces dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Es decir, Dios le prometió a Noé nunca más destruir la tierra con diluvio después de que él había hecho añicos toda la madera. O sea, no es que Dios le prometió y como Dios ya había prometido y Noé sabía que Dios cumple lo que promete, ya destruyo el arca y acá no va a pasar nada porque aunque llueva Dios va a cumplir. No, a Noé no le importó que todavía no hubiera una promesa. A Noé no le importó que todavía él estuviera en riesgo de volver a experimentar un diluvio y morir otra vez porque ya no había madera. A Noé lo único que le importaba es darle a Dios lo primero y lo mejor, porque Dios había sido lo primero y lo mejor para la vida en todos los años de su vida. Entonces, darle a Dios lo primero y lo mejor es rendirse. Noé sabía que todo venía de Dios, así que Noé entregó todo lo que tenía. De hecho, tenemos un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, en esta viuda. Dice la Biblia que estaba en Shabbat, en el templo, y llegó la hora de las ofrendas, y dice que los fariseos, que eran expertos en sacar un montón de billetes y joyas, y para que todo el mundo los vea, que ofrendaban un montón, ¿verdad? Ellos ponían todo en las ofrendas. Y luego dice que una viuda sacó de su cartera 2 blancas, 2 moneditas, y las puso ahí. Y el maestro que estaba enseñando les dice a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que dio más? ¿Estos fariseos o esta pobre viuda? Ahora, ante los ojos humanos, probablemente los fariseos, que habían entregado riquezas y monedas de oro y de plata y seguramente todo lo demás. Pero ante los ojos de Dios, más había dado la viuda, porque aunque lo que ella dio era poco ante los ojos de los hombres, lo que ella había dado era mucho más importante, porque ella había dado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Entonces, entregarle a Dios lo primero y lo mejor finalmente es rendición. Es rendirse delante de Dios, reconociendo de que todo lo que tenemos y somos es de Él y viene de Él y tiene que volver a Él. Y la pregunta con la que quiero acabar esta mañana es: ¿qué crees tú que Dios merece de ti? Lo primero, lo segundo, lo tercero, lo último, de tu tiempo, de tu energía, de tus bienes. ¿Qué merece Dios de ti? Y yo puse un meme ahí que parece una payasada, pero es una realidad que muchos cristianos. Mira lo que dice el gato. Dice: voy para la iglesia bien formal porque mi Dios se merece todo lo mejor. Todo lo mejor. Él merece lo mejor en tu puntualidad. Él merece lo mejor en la ropa en que tú te pones para el día domingo. El día domingo no pones no vienes en pijama, no vienes en chanclas, vienes con lo mejor que te bañas, te alistas, te pones el perfume más caro, porque no estás viniendo a ver a un cualquiera, estás viniendo a ver a tu Dios. Amén. Y esta semana, y ahora sí termino con esto, les voy a contar una historia. En YouTube nos hicieron un comentario, ¿no? Alguien nos comenta en una de las enseñanzas, creo que es la de mi esposa. Mi esposa siempre es premiada porque todas las enseñanzas de ella son las que reciben todas las bombas. Las mías pasan así desapercibidas, pero las de ella reciben muchas bombas en internet, ¿no? Y
creo que en la enseñanza que ella dio el domingo pasado pusieron ahí, ¿no? Alguien puso que luego lo borró, no sé quién es, pero lo borró, pero sí alcancé a ver que decía, por ejemplo, refiriéndose al diezmo, porque algo mi esposa decía el diezmo, ¿no? Y esta persona decía, el diezmo ya no es obligatorio, no se menciona en el Nuevo Testamento. Y entonces, pues yo contesté porque me pareció importante de que la iglesia sepa varias cositas. La primera es que efectivamente el diezmo ya no es obligatorio, porque si fuera obligatorio, ¿sabes qué pasaría con nosotros? Ya todos aquí estuviéramos muertos, literal, porque la Biblia dice en Hechos que Ananías y Zafira cogieron una parte, o sea, ellos vendieron una propiedad y no le trajeron el diezmo al Señor, ellos cogieron una parte, ¿no? Le dieron al Señor una parte de lo que ellos habían ganado, pero ellos dijeron, no, un pedacito nos lo merecemos porque lo hemos trabajado, lo hemos sudado, ¿no? Y se quedaron con un pedacito. Y lo que dice la Biblia es que Pedro los confrontó y en ese mismo instante Ananías y Zafira, plum, plum, cayeron muertos. Entonces, si el diezmo hoy fuera obligatorio, todos aquí estuviéramos muertos y fuéramos cadáveres. Y gracias a Dios que el diezmo ya no es obligatorio. Gracias a Dios que ahora el diezmo es un asunto del corazón, es un asunto de amor, es un asunto de ser agradecido. Y el día que tú diezmas no pasa nada, porque ya no es obligatorio. La segunda cosa que quiero aclarar es que el diezmo sí se menciona en el Nuevo Testamento. Y es mencionado por nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Él está hablando con los fariseos, ¿no? Y Él no les dice ya no diezmen. Él les dice es importante que sigan diezmando, pero también es importante que hagan obras de generosidad. Entonces no es que dejen de hacer lo uno para hacer lo otro. Él lo que le está diciendo a Jesús es hagan esto y también aquello. Amén. Y yo ponía en este comentario, he escuchado estos comentarios tantas veces, decir ya no debemos diezmar, no se dejen robar por los pastores, que a propósito nosotros no nos quedamos con un solo sol de los diezmos y las ofrendas. A nosotros se nos reconoce por el trabajo, pero la misma cantidad con la que se nos reconoce la vamos devolviendo por ahí mismo. Y no nos quedamos con 10 céntimos. Con 10 céntimos no nos quedamos de lo que entra a las arcas de la iglesia. Pero entonces yo digo, he escuchado tantas veces ya no diezmen porque los pastores se enriquecen con esto y con el otro, por aquí y por allá. Y la verdad es la siguiente: cada vez que yo he escuchado estos comentarios de que el diezmo ya no es obligatorio, de que no se menciona en el Nuevo Testamento, primero me da ganas de decirle que abran sus Biblias para que lean que sí se menciona en el Nuevo Testamento. Pero lo segundo que me da ganas de decirles es que cada vez que yo escuché este comentario, siempre lo escuché de gente que tiene la intención de dejar de diezmar, de no querer seguir diezmando. Pero ni una sola de esas veces lo he escuchado de alguien que dijera, quiero dar más. ¿Por qué 10, pastor? ¿Por qué mejor no damos 20% de lo que tenemos? ¿Por qué mejor no damos 30%? Si Dios es dueño de todo lo que tenemos, ¿por qué le estamos devolviendo solo la 10ª parte? Qué tacaños, ¿no? Eso es como mi hija, no está por ahí, ¿no? Porque no le quiero lastimar su corazoncito. No, ella no, la mayor no, la más chiquita. Ella está en proceso de crecimiento, ¿no? Y entonces le compramos unas papitas, ¿no? Y le decimos, invítanos. Y ella saca una papita. Ella tiene un montón de papitas, pero ella saca una papita. Y tú dices, bueno, me va a invitar una papita. No. Ella primero la muerde, la mira. No, todavía está muy grande. La vuelve a morder. La sigue mirando. Y cuando ya queda apenas la parte que ella puede coger, a esa recién te da. Y hay que tener cuidado porque parece polvo ya lo que te va dando. Y da risa, pero así somos muchos creyentes. Todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Y tú le quieres dar solamente la última partecita. Eso no es darle a Dios lo primero y lo mejor. Amada iglesia, yo estoy enseñando esto aquí porque yo deseo con todo mi corazón que seamos una iglesia generosa. No conmigo, porque repito, mi esposa y yo no nos quedamos con un solo centavo de lo que entra en la iglesia. Seamos generosos para con Dios, porque Él ha sido generoso para con nosotros. Cuando nosotros necesitábamos ser salvados, no nos dio lo último que le sobraba. Cuando nosotros necesitábamos un abogado, Él no nos dio el peor de los abogados. Cuando nosotros necesitábamos un hermano, Él no nos dio el peor de los hermanos. Cuando nosotros necesitábamos un Jesucristo, Él nos dio a su Hijo. Él no solo te dio lo mejor que Él tenía, Él te dio todo lo que Él tenía, porque Él no tenía más hijos, Él tenía uno nada más. Él tiene uno. Y por ese uno ahora millones y millones nos vamos convirtiendo en hijos de Dios. Pero Él de la eternidad pasada tenía uno, y eso todo lo que Él tenía, Él todo te lo dio. Amén. Entonces yo quiero invitar a la iglesia, quiero invitar primero a las servidoras que pasen aquí adelante con la canasta de ofrendas y diezmos. Normalmente nosotros recogemos diezmos y ofrendas antes de la enseñanza, pero estas semanas lo hemos hecho así. ¿Por qué? Porque queremos darle la oportunidad a la iglesia
de que después de haber digerido la palabra, tenga esta hermosa oportunidad de decirle: Dios, esto es lo que tú significas para mí. Esto es lo que tú significas para mí. Amén. Yo me imagino a Noé, y me encanta esa historia, porque algo en lo que nadie ha reparado es en el hecho de que cuando Noé estaba vivo, cuando él era pequeño, mejor dicho, cuando Noé era pequeño, Adán todavía estaba vivo. ¿Te imaginas las historias que le contaría a Adán de Noé, de cómo conversaba con Dios cuando estaba en el paraíso? Y Adán le contaría y le diría: Noé, Dios es tan bueno. Dios creó el mundo, lo llenó de cosas maravillosas y nos las regaló para que las ministráramos. Y nos advirtió que si le desobedecíamos íbamos a morir. Y nosotros con todo y advertencia le desobedecimos. Y Dios no nos mató al instante. Porque Dios es tan bueno. Y todas esas historias debieron haber llenado el corazón de Noé de tal forma que Noé aprendió, así como Abel, a darle a Dios lo primero y lo mejor. Vamos a orar por las ofrendas, amén. Y vamos a terminar este tiempo adorando a Dios y honrándole con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nuestros bienes. Y hermano, y amada iglesia, que esto no nos dure una semana, que esto no nos dure un mes, que esto nos dure el resto de la vida. Que nos dure el resto de la vida. No es fácil, no es sencillo, pero es lo correcto, es lo que nos corresponde, honrar a Dios.